buenas noches. En realidad estamos en la presentación del libro, producto de 10 años de investigación, Uruguayos en Argentina, el devenir de una identidad. Es un libro, una investigación sobre la colectividad y el proceso inmigratorio, y es en base a la antropología social, ¿no? Esa es la profesión que yo tengo. Entonces somos, bueno, lo más fiable es el censo argentino, el último que se hizo fue en el año 2010 y da 116.000 monedas. Sí. Y es el mismo número del censo anterior, un poquito menos. En toda la Argentina. El censo es una fotografía de toda la Argentina. Y es un poquito menos que el censo anterior, lo cual indica cierta mortandad y lo cual indica que los flujos no están viniendo como antes hacia la Argentina, y eso es cierto. A principios de este siglo han ido especialmente a Europa y a Estados Unidos. Ahora parece que están retornando, pero bueno. Podemos decir que el libro está dividido en dos partes. Una parte más estadística, donde relato el proceso migratorio en sí, tomo datos históricos y datos censales, y ahí voy viendo un poco cómo fue el proceso migratorio en más de 100 años. Y lo que yo veo y lo que yo vi en estos años de investigación es que verdaderamente no se encuentra asimilada, no son argentinos. Funciona como argentinos en determinados ámbitos, ¿sí? Pero tienen sus organizaciones, quizás entramadas en la cuestión argentina, usando locales, infraestructura, etcétera, de los argentinos, que es donde tienen vínculos, pero tienen asociaciones culturales, políticas muy fuertes, artísticas. ¿Cómo y por qué Uruguay es un país de migración? ¿Y cómo se entrelaza esa realidad con Argentina como país principal de recepción de uruguayos? Una curiosidad: ¿cómo fue la integración laboral de los uruguayos en Argentina, especialmente a mediados del siglo pasado, cuando ocurre una importante migración del interior y de los países limítrofes a Buenos Aires? Hay una identidad política muy fuerte, y en otros países quizás lo que hay son más asociaciones de residentes y más grupos artísticos, y quizás lo más importante acá es la identidad política, ¿no?, de los uruguayos en Argentina. Y para terminar, algunas características de la colectividad en Argentina. Por ejemplo, su fuerte identidad política, sus respuestas ante las políticas de vinculación del Estado uruguayo, y las características de un modelo de integración muy innovador a partir de un proyecto artístico. Y una segunda parte que es puramente etnográfica, donde trabajo con los grupos y las asociaciones de la colectividad uruguaya, específicamente en Buenos Aires y en algunos otros lugares. También tuve acceso por la cuestión virtual a grupos en otros países, España, Brasil y en Estados Unidos también, pero ahí ya es más conexión virtual. Sí, yo me refería específicamente a algo que encontré a partir del estudio de los censos, que tiene que ver con la gran migración que hay acá a mediados del siglo pasado, migración interna y migración limítrofe, que de ser una migración complementaria en las zonas de frontera o en las economías regionales, se viene hacia Buenos Aires. Y eso en contraposición con la retención que tiene el Estado uruguayo en ese momento de migrantes, porque hay un auge del estado de bienestar en Uruguay, que comienza, si se quiere, en la década del 40 y sigue tardíamente hasta la década del 60. Esta tesis la presenté en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2014, la tesis doctoral, y tiene un antecedente que es la tesis de grado, la tesis de licenciatura, que la presenté en el 2007, también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Ciencias Antropológicas. ¿Quién dirigió tu tesis? Mi director es el doctor Juan Carlos Radovich, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y se ha especializado en cuestiones migratorias y también en etnicidad. Él ha trabajado mucho con la cuestión indígena. Bueno, muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Radovich, soy investigador de CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras.
¿Cuál ha sido el interés sobre este tema que se desarrolla hoy? Bueno, yo he trabajado en diversas ocasiones con la problemática migratoria de distintos grupos europeos y también de población aborigen, ¿no? Migraciones rural-urbanas, por ejemplo, comunidades mapuches de la Patagonia. Y en el caso del trabajo de Zuleika Crosa, fui su director de tesis de grado y de posgrado, tanto la de licenciatura como la de doctorado. Y bueno, es un trabajo excelente, realmente fruto de muchos años de esfuerzo y de investigación y con la posibilidad de que lo haya publicado es un logro muy interesante.